Buenas noches y bienvenidos nuevamente a las clases, a estas clases virtuales, mientras corresponde estar aquí con toda la energía, toda la fuerza, todas las ganas, toda la voluntad. Nuevamente bienvenidos. Seguramente en estas vacaciones, cortas vacaciones, aprovecharon para estudiar. Seguramente no pudieron ni siquiera comer porque solo pensaban en estudiar, y los felicito por eso. Vamos a iniciar nuestras clases. Debo decirles una información, y es el tema de los parciales. Vienen los parciales, la próxima semana son los parciales. Es importante que entonces estudiemos desde la semana 7 en adelante. Para entrar en materia voy a utilizar la copia de mi sílabus. Evaluamos hasta aquí. Ahora viene la semana 7, 8, 9 y 10, que es esta semana, donde vamos a seguir hablando en la unidad del marco disciplinar para hablar de las pruebas y evidencias de trabajo. Nuevamente voy a utilizar como al escritorio de mi equipo portátil para el desarrollo de la clase, porque hay cosas puntuales que no requieren o que requieren más que una clase magistral, que a pesar de que a ustedes les gusta mucho el ejemplo, quiero utilizar en este caso quiero utilizar el escritorio de mi equipo, porque tengo mucha información que mostrar pertinente a el tema de hoy. Entonces nuevamente vamos a revisar. Corresponde la semana número 10 para esta fecha, hablar de pruebas y evidencias de trabajo, aseveraciones y alcance de la revisoría fiscal. Repito, señores, época de exámenes. Los exámenes se van a hacer de manera virtual. Se va a colgar el examen en la plataforma EVA, por eso tengo esta plataforma abierta aquí. Van a tener 30 minutos para realizarlo. Espero que antes de las fechas correspondientes ustedes me escriban, o yo les estaré escribiendo, pero prefiero por favor que me escriban. Solamente deben estudiar. Nunca hago trampas, ya se pudieron dar cuenta. Nunca tengo cascaritas en los parciales. Repito, solo tendrán 30 minutos para responder un examen que será tipo pruebas Saber Pro, igual que la clase pasada. Solo que no podrán desarrollar un ejercicio a mano ahora porque es netamente virtual. Vamos a ver si me ingenio alguna cosa para que puedan hacer algo y anexarlo. Puede ser una descripción o algo por el estilo. Esperemos un momento. Por lo pronto es estudiar. Entonces repito, estudiemos semana 7, 8, 9 y el día de hoy, que va a ser bastante importante esta temática. Sin embargo, como ustedes tienen toda la disponibilidad y todo la tenemos en este momento, estamos creciendo, estamos interiorizando mucho saber debido a que estamos en casa, y entonces hay que aprovechar el tiempo. Tengo aquí en estas pestañas toda una serie de informaciones de la manera como me gusta explicársela a ustedes. Hoy la premisa es, nuevamente, utiliza el manual, ¿verdad? Entonces, para el tema de las pruebas y evidencias de trabajo, la respuesta a la consulta ¿cuál sería mi manual? Sería la que viene a continuación. Comúnmente tengo aquí varios enlaces en los que ustedes comúnmente utilizarían. Aquí tengo actualizase.com hablándome de las pruebas y evidencias de trabajo. Del revisor fiscal tengo una definición específica también de las pruebas y evidencias de los papeles de trabajo. Tengo la norma internacional de auditoría que tiene que ver con eso, que es la 230. Y tengo por acá, por último, una diapositiva muy interesante que finalmente recoge y habla de una forma más clara
la temática que vamos a desarrollar, el tema sobre las pruebas y evidencias. Creo que es lo más largo sobre este tema, y teniendo en cuenta que tenemos parciales que son la próxima semana, vamos a hacer esto, no sé si corto, pero sí lo más resumido, aunque ustedes tendrán que leer bastante. Y además les aconsejo para su futuro profesional leer y apropiarse de esta temática para aquellos que vayan o quieran ser revisores fiscales. Es muy importante, esta temática es muy importante. Bueno, con referencia al Código de Comercio, que debo tenerlo por aquí abierto, a ver si lo he cerrado, que es uno de los manuales de nosotros. Debo decirles que en este momento no sería utilizable. Permítanme cerrar esto. Para tomarlo como marco conceptual, como manual para trabajar el tema de las pruebas. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio no debo ni siquiera abrirlo, porque en este momento no lo utilizarías. Aquí ya no reposa porque es un marco legal. Y no es lo que necesitamos, porque ahora hablamos es de hacer de la actividad, más no específicamente de un marco legal. Entonces lo que necesitamos para trabajar la norma, el manual, la guía, ¿sí?, para trabajar, son específicamente trabajos previos de otros revisores, trabajos históricos de otros revisores, la misma vivencia y técnica del revisor, la norma internacional, en este caso sería la NIA, las NAGAs también, que sería, en función de todas las discusiones que hemos tenido, ya para hacer aquí, ahí la NIA, las NAGAs únicamente tratan sobre la independencia y todo ese tema, ese tipo de cosas, pero no procedimentalmente hablando, ¿verdad? Y acá necesitamos empezar a trabajar con toda la ética profesional y todas las cosas personales, repito, porque pasó un camión, con toda la ética profesional, la moral, la independencia y todas las normas personales, sí, pero hay que aplicar un procedimiento. Entonces, ya para eso estaríamos, por ejemplo, desde mi perspectiva, desde las normas internacionales de información financiera, desde la ley 1314 para acá, habría que utilizar una NIA para cada procedimiento. En este caso sería la 230, ¿verdad? Debo decirles que desde la experiencia, en lo que he apreciado en la mayoría de los revisores fiscales, en las sociedades en las que yo he trabajado, siendo administrador de sistemas, siendo contador, siendo docente, he trabajado en muchas sociedades en diferentes roles, más no como revisor, pero sí observando los revisores, y tengo amistades y tengo amistades que son revisores fiscales, que se tiene la tendencia a pensar que siempre estamos hablando de que se va a hacer una auditoría, que el revisor fiscal va a hacer una auditoría, y debo decirles que esa auditoría es algo constante. Digamos que el revisor es un auditor permanente, ¿sí? Él siempre está, como los digo para que quede más claro a los costeños, con el ojo puesto, ¿verdad? Una cosa es que la asamblea, la junta directiva, le solicite que se haga una auditoría financiera. Entonces, hablando de una auditoría financiera que tiene un principio, un alcance, un final, un propósito, unos objetivos, unos dictámenes, unos hallazgos y todo lo demás, solicitada por la junta directiva, es diferente, porque es solicitada porque hay un propósito, ¿verdad? Pero otra cosa es su labor cotidiana. La labor cotidiana del revisor fiscal básicamente es auditar permanentemente. Él siempre está en esa forma. Es un veedor, es un auditor, es un ente fiscalizador. Entonces es una cuestión continua. Y para eso pues ya hemos discutido todos los mecanismos que deberían existir. Bueno, volviendo a la temática, en las
las páginas que ustedes abren, quise abrir esto a propósito. Entonces voy a leer lo que ustedes seguramente leyeron, como ustedes pasan estudiando. Dije, bueno, seguramente ellos deben estar observando son estas páginas. Y aquí dice que la evidencia es, permítanme cerrar esto, y esta información es veraz. Dice que la evidencia es entendida como la prueba material de un hecho. De hecho, en el tema que hemos hablado allá, donde está la palabra aseveración, la aseveración es una afirmación, y una aseveración es una afirmación que tiene un fundamento, que tiene una base, y el fundamento puede ser un hecho, puede ser una conjetura, puede ser una observación, un análisis en función de todo un procedimiento que se hace dentro de una auditoría. Me gusta utilizar mi terminología desde mi experiencia para que ustedes lo utilicen. A veces entendemos más escuchando que leyendo. Bueno, y repito, y sigo leyendo, es decir, todo instrumento cierto que constituya un medio para probar algún suceso, ¿sí? Tiene que haber un medio, ese medio no es más que un instrumento. Bueno, de hecho aquí lo dice, ¿verdad? Dicho instrumento debe tener la calidad de indiscutible para que sirva de prueba. Sí, porque es que se llama evidencia. Al llamarse evidencia, en verdad no debe caber duda alguna de un hallazgo, por ejemplo. Vamos a leer solo un poquito más porque quiero pasar a otra parte. Porque insisto, esto es lo que ustedes han leído, pero esto es excesivamente genérico. Por eso estoy tocando este tema acá. Lo que ustedes leen aquí, a pesar de que conceptualmente está perfecto, es excesivamente genérico. Habría que entrar un poco más en materia para que vean detalles. En la revisoría fiscal, el profesional que ejecute las labores propias de su ejercicio debe hacerlo cumpliendo las normas y los principios aplicables en la materia, teniendo presente que el Estado le ha otorgado la responsabilidad de proteger el interés público de los diferentes agentes que interactúan en el objeto de examen. Voy a saltar un poco porque necesito leer. Aquí no está, porque todo esto ustedes ya lo han leído. Leer una parte que nos interesa mucho. Esto, aquí lo tenía separado. En el caso de la auditoría financiera, estos papeles de trabajo se deben elaborar como evidencia sobre el examen efectuado por el auditor a los estados financieros y los cuales le sirven como base para emitir una opinión libre e independiente o un dictamen. Y su elaboración hace parte del cumplimiento de las normas de auditoría generalmente aceptadas, que son las NAGAS, que ya se les había mencionado, en donde se estipula que debe obtenerse evidencia válida y suficiente por medio del análisis, inspección, observación. Recuerden que se lo había dicho, pero ahora ya estamos leyendo un texto que hace referencia a lo que dicen las NAGAS. Interrogación, confirmación, nuevamente se repite, y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de allegar bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. Aquí esto se queda incluso corto porque esto es mucho más grande. A veces solo se piensa que aquí solamente si estamos hablando de una auditoría financiera. El revisor fiscal, ya lo hemos discutido, tiene una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental, tiene una responsabilidad legal, tiene una responsabilidad fiscalmente propiamente hablando, tiene una responsabilidad incluso administrativa. O sea, actualmente el revisor fiscal, si hiciere todo lo que legalmente se le ha asignado y lo que extra legalmente, pero de manera formal, se le exige en algunas partes, si él hiciera todo eso, realmente
la remuneración de un señor o la ocupación de un señor sería demasiado grande, no podría llevar más de una sola revisoría, como pasan en muchas empresas que tienen varias revisorías, en muchas firmas de revisoría que tienen bastantes empresas. Finalmente, aquí llegamos a donde yo quería llegar. Miren que aquí ya se unen las dos normas, la NAGA y las normas internacionales de auditoría. Aquí ellos dicen, vamos a leer, mediante papeles de trabajo, el contador público dejará constancia de las labores realizadas para emitir su juicio profesional. Tales papeles, que son propiedad exclusiva del contador público, ¿sí?, los que manejan el contador público, se preparan conforme a las normas de auditoría generalmente aceptadas y las normas internacionales de auditoría NIA. ¿Ya ven? Entonces, la misma fuente que ustedes utilizan, que es actualicese.com o cualquier otra fuente, nos remite a las premisas con las que yo he iniciado la clase. Yo les dije que las guías, las normas a utilizar para la implementación, y se los estoy repitiendo ahora, de la revisoría fiscal o de una auditoría financiera o la auditoría permanente y eterna que tiene un revisor fiscal, esa guía, ese fundamento, ese marco, esa norma serían las NAGAs, las NIAs y también los procedimientos que él mismo puede aplicar en función de su experiencia. Recuerden que él, como especialista como perito ¿verdad?, en este caso en el tema fiscal, en el tema financiero, ahora que por fin mostremos una diapositiva que he puesto acá, entenderán un poco más ya, porque sigo diciendo que esto es genérico. Aquí lo único que nos está diciendo y que debes aprender es, claro, cuando yo vaya a ejercer la profesión actualmente, y no creo que cambie por ahora y mucho menos como están las cosas, debo tener en cuenta lo que venimos trabajando hace rato: las normas de auditoría generalmente aceptadas NAGA, las normas internacionales de auditoría, el código de comercio para el efecto legal, sanciones, obligaciones y todo ese marco legal, y todas las estrategias y experiencias y formatos, incluso exigidos por superintendencias, ¿sí?, para la elaboración, la ejecución o el desarrollo de una auditoría. Muy bien, entonces aquí en la NIA 230 que tengo, esta es una norma que te va a explicar. No quisiera leerla porque ustedes lo tienen que leer en casa, y porque sería redundante aprovechar este espacio. Permítanme ver cómo estamos de tiempo. Tenemos 18 minutos de trabajo hasta el momento. Esta norma, vamos a ver, miren, la 230 establece los lineamientos sobre la documentación de los trabajos de auditoría. También dice que hay que irse a otras normas de las mismas NIAs para seguir complementando, pero también te habla específicamente de los procedimientos. Yo en particular he decidido, miren, aquí esto está claro, nos habla de dos definiciones claves en esta norma: la documentación de la auditoría. Eso hay que seguirla leyendo toda, hay que descargarla. Creo que hasta se las puse de tarea una vez a ustedes, o no sé si fue al grupo de auditoría. No hay que aprendérsela, no espero que hagan eso. Pero sí quisiera que le dieran una pequeña leída. ¿Por qué no hay que aprenderse la hora? Porque no es el momento, porque las cosas
Si no se aplican, pues se olvidan, porque de la lectura solo queda un 10% de aprendizaje, y si no lo aplicas, pues ni siquiera ese 10% te va a quedar. Pero me gustaría que lo leyeses y que solo se te quedara en la cabeza de que existe una niña. Sí, eso es lo que me interesa, que te quede una niña para cada procedimiento. En este caso estamos hablando de los papeles de trabajo, del hacer, de las pruebas, de las evidencias. Miren, por ejemplo, aquí hay dos clases específicas de las que estamos hablando: de la documentación de la auditoría y auditor con experiencia, y todos los lineamientos que aparecen aquí, ¿verdad? Pero he dicho y lo sostengo, hasta ahora esto sigue siendo muy genérico. Solo tengo un aprendizaje: el marco legal, el marco de trabajo, las guías. Gracias, ya tengo todo. Cuando toque ya sé a dónde ir. Pero por acá les voy a agregar entonces una diapositiva muy buena que he encontrado, que habla más a fondo y especifica, que es lo que nosotros necesitamos que se nos especifique, de qué se habla, ¿no? Porque es muy genérico, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando de que hay unas pruebas y evidencias, y esas pruebas y evidencias no son más que unos hallazgos, como lo dice la diapositiva, y que hay unos procesos y técnicas implementadas que no pueden ser discutibles, que se acuerdan que ya lo mencionamos porque la ley lo dice, que son unas pruebas materiales de un hecho que se está evidenciando, y que hay unos documentos reproducibles. Aquí yo no sé si la diapositiva a continuación lo diga, pero yo debo decírselos. Básicamente el revisor fiscal, les dije que desde mi experiencia conozco mucho, maneja las carpetas de los expedientes de la documentación de. Ahora entenderán a qué me refiero. Antes de eso, pues podemos ver el objetivo de las pruebas y las evidencias, que es coordinar y organizar todas las fases del trabajo, comprobar la gestión se aplicó bajo el conjunto de técnicas y procedimientos y evaluando el grado de logro de los objetivos trazados por la entidad. Otro objetivo de las pruebas y evidencias es proveer un registro histórico permanente de la información examinada. Fíjense que dice histórico y permanente. No solamente es cuando se está desarrollando una auditoría, eso es siempre, porque ese señor, como les he dicho, es de manera permanente. Él es un auditor permanente, o por lo menos debería trabajar de esa manera. Y proporcionar información para la preparación de declaraciones tributarias e informes para los organismos de control, vigilancia del Estado. Por fin aquí, bueno, aquí hay una lista de chequeo del contenido de las pruebas y evidencias, si los administradores han cumplido, o sea, el gerente, han cumplido con las obligaciones que le competen, si la gestión administrativa ha sido eficiente, eficaz y económica. Recuerden el objetivo desde el punto de vista de los socios, de la junta directiva, el valor, el plusvalor, la lógica para ellos de tener un revisor fiscal, un auditor, es salvaguardar su patrimonio. Entonces a ellos les interesa el tema de la eficiencia y la eficacia y la economía, nada más y nada menos. Si las operaciones se han desarrollado dentro de las normas legales, también obviamente, porque no solamente ganar dinero, sino que se cumpla con la reglamentación y los procedimientos tanto externos como internos, fiscales y legales. Si, bueno, este tema aquí es redundante, si los procesos de decisión son ágiles, ya eso tiene que ver básicamente con el primer ítem, oportunos y acordes al tipo de ente al cual se aplica, si los recursos humanos, económicos y técnicos y físicos son adecuados, esto sí, por el tema organizacional. Si el sistema de información contable, esto ya también es un detalle que no sé, esto depende del momento, ¿no? Pero de todas maneras,
debido a que las entidades de control exigen muchos cambios, a veces hay que ver si el sistema de información contable y financiera tiene la flexibilidad de ajustarse a los requerimientos fiscales. Entonces por eso es que hacen referencia a esto. Por fin, entonces ya estamos en una parte donde yo hablaba de las carpetas o los expedientes y aquí ya no se habla de manera genérica. Aquí ya no hay nada que hablar de manera genérica, sino puntualmente hablando de qué es lo que, de los papeles de trabajo, de cuáles son las pruebas y evidencias, de cuál es la documentación, o como dice aquí, los expedientes de fiscalización. Aquí ya no, miren, por eso les dije que esta diapositiva iba a ser más clara, porque ya no hay nada genérico sino específico. Entonces podemos ver el primer ítem que dice aquí: expedientes de antecedentes y situación general. Voy a adelantar porque ya de una empieza a hablar de cuáles son esos expedientes de antecedentes y situación general. Entonces miren toda la información que hay que verificar, desde la constitución de la empresa, copia de estatutos, certificado de existencia y representación legal. No seguiré leyendo todo esto porque ustedes lo están leyendo igual que yo, ¿sí? Vuelvo porque quiero que en estos 30 y pico minutos nos alcance. Pero miren, ya con estos 4 primeros entendemos entonces a qué se refiere con la carpeta o expedientes de antecedentes y situación general. Lo que debe revisar, mira, aquí están las carpetas, la ilustración, lo que debe revisar el revisor. Mira qué redundancia, el revisor fiscal, y tener claridad de cómo se está manejando. Voy a volver y encontramos el expediente de control interno organizacional. 2. Expediente de control interno organizacional. Estamos hablando entonces del organigrama, del mapa de procesos. Este color no me gusta porque estará así. De la matriz de riesgo, el sistema de prevención de riesgos, manuales y procedimientos y funciones. Ya este tema nosotros de control interno lo hemos trabajado bastante, se ha explicado bastante, entonces no haremos énfasis, pero sí quiero que se den cuenta entonces de qué se está hablando. Ah, caramba. ¿Sí? Pasemos al tercer punto. Esto me ha adoptado permítanme ver por qué tiene ese color. Vamos a refrescar la página porque me está molestando ese color. Denme un segundo, miren que vamos a actualizarla. Vamos a caminar hasta la número 9, que era la diapositiva que estábamos observando. Aquí me quiero detener, aquí habla sobre el expediente de la arquitectura financiera. Cuando hay una junta de socios, siempre el señor revisor fiscal está presente. Él siempre está presente. Puede que se invite al señor contador público. Obviamente va a estar la secretaria general para hacer el acta, pero aquí lo que puntualmente nos importa es la información el objetivo de la presencia del señor revisor fiscal, y es que se presenta una información. Miren, por ejemplo, estas informaciones que están aquí son pertinentes a nuestra labor, desde la perspectiva del contador público como desde la perspectiva del auxiliar del revisor fiscal, como del mismo revisor fiscal, que al final es el que explica comúnmente en las reuniones los estados financieros, cómo les fue, porque de alguna manera el revisor fiscal es la persona en la que más confianza tienen.
¿verdad? Porque de hecho no está dentro de la organización, sino es un ente externo que es contratado para el Estado y para la sociedad, para salvaguardar el patrimonio y dar un informe y un informe independiente que no está mezclado, que no tiene interés alguno para con la institución. Entonces fíjense, miren los indicadores financieros, por ejemplo, que tienen que explicar y que tienen que llevar y que tienen un propósito. Mientras ustedes seguramente están leyendo o luego si están deteniendo este vídeo para observar todo el expediente de la arquitectura financiera, y aquí se darán cuenta, miércoles, yo que casi no le presté atención al tema de la liquidez, de la TIR, de la EVA, de Levita, miércoles, ustedes tienen que estudiar todo eso y reevaluar, porque ustedes tienen que hacer, independientemente a la labor que estén cumpliendo, el rol que estén cumpliendo, ustedes deben desarrollar el análisis financiero de los estados financieros. Y fíjense, por ejemplo, bueno, esto dependiendo de la empresa, ¿verdad? Dependiendo de la empresa, pero sí aplica independientemente a la empresa, porque hay que determinar la situación financiera, la rentabilidad, el rendimiento, la liquidez debe estar por aquí. Yo me sé estas cosas por simple lógica. Cómo está el tema del capital de trabajo, miren, aquí está la liquidez, la autofinanciación, si hay apalancamiento financiero, si hay apalancamiento operativo. Entonces esta es una parte muy importante, que es cuando ya por fin, de forma práctica, haciendo un análisis de los estados financieros, se da una información fidedigna y tácita y específica. ¿De dónde se saca? Fíjense que aquí ya no estoy hablando de manera genérica, por eso les decía, esto es muy genérico, hay que entrar en materia. Entonces, veamos nuevamente cómo vamos. Necesito observar cómo vamos, que no me puedo pasar de los 30 minutos, sino ese vídeo en el canal de YouTube no quiere cargar. 32 minutos, tenemos que ir ya finalizando. Entonces, aquí voy a avanzar. Ya ustedes esto ya, simplemente con observarlo aquí o a través de la diapositiva que yo mismo colgaré esta diapositiva para que ustedes la examinen expediente por expediente, porque este sí es el hacer. Miren, yo les digo algo, más de uno de ustedes ahora está pensando, mira, cada una de estas cosas que yo ya vi y ya no me acuerdo, y yo tengo que empezar a trabajar, a repasar, porque estos análisis, miren, estas cosas yo tengo que sustentarlas si voy a estar de revisor fiscal o si voy a estar de contador, y tengo que dar fe de que, por ejemplo, este sistema sea el adecuado para que arroje la información y que tenga los requerimientos básicos de las exigencias de las superintendencias, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a adelantar aquí porque hay un expediente importante también. No es, todos son importantes, pero hay uno que para mí este es el expediente que yo considero, aparte de aquel, que es un expediente, una carpeta súper importante, y ya ven por qué, porque tiene todo el tema de las declaraciones, toda la parte tributaria, ¿sí? Entonces, como podemos apreciar, ya en estos 34-35 minutos hay mucho que estudiar. Les recomiendo, no para el examen, sino para ustedes mismos, y para el futuro profesional de ustedes, que lean esta diapositiva, y que esta diapositiva como tal ni siquiera les está diciendo en detalle nada, simplemente les está indicando con una lista de chequeo lo que deben saber hacer, lo que deben implementar
lo que deben conocer, identificar y saber socializar y explicar. Fíjense la importancia, la verdadera importancia de esta clase. Esta clase es la más importante, pero aquí solamente estás interiorizando, solamente has interiorizado el día de hoy en conclusión cuáles son las guías, las normas, el marco legal. También estás interiorizando ahora cuáles son los documentos, cuáles son las exigencias, cuáles son los objetivos, pero ahora tienes que estudiar para poder saber, estudiar cada uno de estos detalles. Voy para atrás, cada uno de estos detalles que no hacen parte de la clase, sino de toda la carrera. Cada uno de estos detalles, estudiarlos y leerlos, porque si los tienes que aplicar en la profesión, eso no va a salir de la nada. Y como tú vas a ser un perito, un especialista, alguien que conoce y tiene mucha experiencia en la aplicación de un tema específico, necesitarás fundamentalmente conocimiento masivo y específico. Entonces, no me extiendo más. Por favor, escríbanme si necesitan preguntar algo antes de empezar los parciales. Espero comunicarme con ustedes para ver cómo cuadramos esto y nos vemos la próxima clase, ¿verdad? Nuevamente bienvenidos, que estén muy bien, espero que estén muy bien. Dios los bendiga. Yo me encuentro bien, yo estoy firme, estoy en Perú, y así seguramente están ustedes allá, que no pueden ver ni siquiera el peluquero, pero sigan cuidándose, que de esta vamos a salir, y mientras salimos de esto vamos a